¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Una nueva edición de Historias sin Rebajes. Hoy vamos a estar repasando la vida deportiva y la vida como preparador de un exitoso rafaelino, Tomás Gustavo González. Gustavo González, conocido en el ambiente del deporte motor o en la ciudad de Rafaela y alrededores, el Galleguito González. Precisamente tomó esta mote ya que su padre era el Gallego González. Gustavo fue un exitoso piloto de karting, o sea, un gran ex deportista. Fue un exitoso preparador de motores de dos tiempos, tanto en el karting como en el motociclismo. Y ahora, en esta etapa contemporánea, un exitoso chasista de coches de Fórmula Renault, de coches de la Fórmula 3 santafesina. La primera parte de la historia de Tomás Gustavo González. Mi viejo era español, vino al país a los 14 años, 15, y bueno, por esas cosas del destino vino a parar a Rafaela. Y de chico jugaba al fútbol, jugó mucho tiempo al fútbol, se fue a vivir a Buenos Aires, a jugar a San Lorenzo, un poco esa historia. Vuelve a Rafaela y empieza a gustarle los fierros. Y él siempre me contaba que él había un taller donde se juntaban todos los fierreros de Rafaela, el taller de Víctor Necier, donde estaba Oreste Berta, Albizu, todas personalidades de los fierros de acá. Y él iba a ver cómo trabajaban, a ver qué hacían con los karting. Y bueno, cuando se había casado con mi mamá, empezó a querer correr y se fabricó su primer chasis, y ahí empieza el automovilismo en la familia González. Ahí empieza con un karting fabricado por Tomás padre. Sí, es una anécdota linda porque diseñó el chasis en su dormitorio. Corría la cama, tenía el chasis dibujado, doblaba los caños y los presentaba. Y cuando terminó de doblar todos los caños, no le dejaba pasar el piso por debajo de la cama a mi madre porque le borraba el chasis. Eso fue una anécdota que siempre nos contaba. Así hizo su primer chasis y bueno, con la ayuda de toda la gente de ese taller, armó el motor y empezaron a correr. Bueno, y después vino una época de Tomás padre muy exitosa como preparador de motores de dos tiempos. Sí, sí. Realmente considero que sin temor a equivocarme, que estuvo entre los 3 o 4 mejores preparadores del país. En la época de dos tiempos hay motores muy especiales que se hacían en la década del 80, calculo que finales de la década del 70, que eran también algo revolucionario para esa época. Sí, sí, y eso fue un poco siempre la virtud de mi padre, que siempre estuvo un paso adelante. Cuando se corrían con los Anela 125, los cilindros de hierro que le llamaban, él fue el primero en hacer una reforma, que fue adaptar un cilindro de la Zapucay a los 3 marchas, que todos decían que no se podía y él lo hizo. Y después fue el primer motor Zanela 5 marchas que ganó en la categoría de karting. Fue un motor hecho por mi padre que lo corría Arcadio Sapino. Fue el primer motor de 5 marchas que ganó. Todos decían que no iba a servir porque caja de quinta, era un motor muy pesado, mucho freno, y bueno, él apostó a hacerlo y lo hizo ganar. Cuando fuimos, después bueno, hizo mucho tiempo motos de carrera, tuvo pilotazos como los hermanos Zanata, como, qué sé yo, miles de pilotos buenos. Y después se había alejado de la moto porque se había dedicado de lleno al karting. Y cuando decidió volver, era la época de los 100 libres, y él armó un 125 graduado. Y fue el primero el 125 que ganó en la historia del CAM. Y fue el primer motor 125 que salió campeón en la historia del CAM. ¿Con Mignotti? Con Hugo Mignotti.
en el año 94. La verdad que él siempre fue buscando desafíos nuevos. Bien. Sebas pasó, fueron una o dos carreras nada más que corrió con nosotros, pero nos dejó impactados. Es un distinto. Era un sobresaliente. Sí, sí. Nosotros acá en el taller tuvimos la suerte de tener a los mejores corredores del país de motos. Ya sea Mignotti, Argüello, los primeros. Los tuvimos, Sosa. bueno, a los hermanos Sanata, como te decía antes, Renera, era un distinto arriba de la moto. Después de Mignotti vino Búa, después lo tuvimos Tramagnone, también era un buen piloto. Antonio Sosa, que para mí es el más completo de los pilotos que tuvimos. Y bueno, Seba, lo que te puedo decir del Seba, que lo tuvimos cuando tenía 14 años y corrió una o dos carreras, ya te digo, y realmente era asombroso lo que hacía porque le sacaba agua a una piedra. La moto que vos le des la hacía andar, era muy bueno. Bueno, después viene la época, es contemporáneo con todo esto, probablemente un poco antes, en la cual tu padre te preparaba el karting a vos y ganaron una cantidad de carreras muy grandes. Sí, sí. Yo era un problema para mi viejo, porque yo corría contra sus motores, contra sus clientes. Entonces, bueno, no era un trabajo sencillo de llevar adelante. Si bien ganamos mucho, nunca se pudo hacer bien como hubiésemos querido. Solamente el último año que corrí fue el último año que yo no iba a correr, y me dice, bueno, corre este año y no corres más, y ahí fuimos con todo, y bueno, perdimos el campeonato por una cuestión ajena al deporte, pero bueno, fue un año muy bueno ese, pero siempre estuvimos ahí en la conversación. Seguimos con esta historia de el galleguito Tomás Gustavo González, y él aquí nos cuenta una parte de la historia en donde perdió a su padre muy joven, el gallego Tomás González, exitoso preparador de motos y de karting, y él tuvo que tomar la posta. Nos cuenta quiénes realmente le dieron una mano. Sí, lamentablemente me hice cargo del taller cuando falleció mi papá. Muy joven, muy joven. Mi papá falleció con 56 años, en el año 96. Fue a mitad de año, él falleció el 10 de agosto, y en ese momento estaba corriendo Fernando Búa con la moto nuestra. Y bueno, yo estaba a la par de mi viejo, pero el que sabía de los motores era mi viejo. Yo era el ayudante. Y bueno, cuando pasó de la pérdida de mi papá, llamé a todos los clientes y les dije que hasta acá habíamos llegado, que no íbamos a seguir con esto. Y hubo dos personas puntuales que cambiaron mi vida, se puede decir, porque sinceramente yo iba a dejar la parte deportiva. Y Fernando Búa fue uno que me dijo que él estaba conmigo y que iba a seguir corriendo conmigo. Y otro es un cliente, Lucas Belich, de Villa Ángela del Chaco, de Puerta León, mejor dicho, que se vino especialmente para acá y me compró un motor nuevo. Me dice, esperame el sábado que voy, y cuando llegó me dio la plata de un motor nuevo, y nosotros le habíamos entregado un motor hacía 2 meses o 3. Digo, no, esto no. Digo, si vos tenés un motor nuevo, ¿para qué querés otro? Y me dice, no, ese motor era de tu papá y ahora está guardado en la estantería con los recuerdos, con los trofeos.
y ahora más somos piloto tuyo y vos me vas a hacer motor y de ahora más vas a seguir. Y corrió 14 años más conmigo. Así que sí, yo arrancar a estar solo en el año 96. Bueno, a lo largo de mucho tiempo, con muchos éxitos en los dos tiempos. Sí, sí, gracias a Dios me fue muy bien. Pude seguir un poco lo que me enseñó mi viejo. Ganamos varios campeonatos argentinos. Bueno, ese año, en el 96, salimos campeón con Fernando Búa en el CAM. En el 99 y 2000 con Antonio Sosa, 2005 con el Damián Sosa, y muchos campeonatos de karting, muchos, no sé decirte cuántos, pero varios. Yo creo que, no sé, 12, 14 campeonatos debemos haber ganado acá en la zona. El karting empezaba a tener un auge por allá llegando al 2000 y ustedes siempre estuvieron a la altura de la circunstancia. Sí, sí, era muy difícil porque había muy buenos preparadores, o sea, competir contra Tosticarelli, Montiel, por decirte los más referentes, que yo considero que eran los más referentes junto con mi padre. Yo tenía que competir contra ellos y bueno, no era sencillo, no era muy sencillo. Pero bueno, se trabajaba, siempre tuve mucho apoyo de parte de los clientes, de la familia sobre todo, porque eran horas y horas adentro del taller. Y bueno, siempre me bancaron en todas y por eso tuve los resultados. Bueno, hay una época en la que pasó con tu padre Tomás y vos, corredor, viene el Gaby a correr las máquinas tuyas también. Y sí, a Gaby le pasó algo parecido a lo que me pasó a mí. La diferencia estaba que antes había, en la época que yo corría, estaban los juveniles y la libre. Yo con 12 años corrí en libre. ¿Por qué? Porque corriendo en libre no molestaba. Yo a Gaby siempre lo perjudiqué haciéndolo correr en una categoría superior a la edad que él tenía. Cuando él empezaba a andar bien en una categoría, lo sacaba. Lo pasaba a otra categoría más grande para que no corra contra mis clientes. Y bueno, siempre, pobre, le tocó estar en desventaja, ¿no es cierto? Pero era lindo, trabajar para tu hijo es lindo. Bien. Han tenido muchas satisfacciones. Sí, la verdad que tuvimos muchas satisfacciones y no me refiero tanto a resultados. Satisfacción de trabajar padre e hijo, eso es impagable. La verdad. Agroservicios de César Bonomo. Fumigaciones, agroquímicos, fertilizantes y semillas. 3492-563-412. Villa San José, Santa Fe. En Salón Los Maderos estamos trabajando para volver a festejar esos momentos únicos y hacer realidad la fiesta de tus sueños. Renovamos sistema de luces, anexamos elementos de decoración y seguimos con planes de pago hasta en 24 meses. Y solicita turno para entrevistas al 3492-622-314. Auxilio JP de Javier Penezone. 3493-524-934. Sunchales, Santa Fe. Electrofante. Materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica. Herramientas eléctricas. Electrofante. Su casa amiga. Avenida Luis Fante, 1531. Rafaela. Transporte El Puma Bis. Servicio Rafaela Rosario. Encomiendas y cargas generales. 434-030. Rafaela. No esperes que te hagan la multa. Hacé tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular. En Rafaela es VTI. Luis Fanti 2550.
Teléfono 432-068. Rafaela. Etma, la marca que simboliza la cruceta y triseta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. Constructora del Valle. Más de 20 años de trayectoria construyendo altura en Villa Carlos Paz. Consulta planes de financiación al 0810-777-8002. Todo Diesel. Reparación de bombas inyectoras e inyectores. Sistemas Common Rail. Turbos. Reprogramación de EQ con equipos de alta tecnología. Todo Diesel. Avenida Podio 842. Teléfono 430-476. WhatsApp 3492-211-743. Rafaela. Seguimos con esta historia sin rebajes dedicada a Gustavo González y ahora una parte fundamental de la historia que tiene que ver con el pase de los karting y de las motos a los autos de fórmula. Primero fue su hijo Gabriel, quien era el corredor. Ya después el equipo se hizo mucho más profesional. Relacionado al problema de Gaby, porque Gaby estaba ya corriendo en la categoría, en la libre, que era el tope de categoría, y ya me molestaba corriendo en el karting. Entonces, un día, hablando con Barengo, con el papá de la Mara Barengo, salió la idea de probar un Fórmula. Que a él le gustaría que la hija pruebe un Fórmula. Y bueno, salió, me dice, yo quiero que ella pruebe un Fórmula, y dice, ¿vos me acompañás? Porque no quiero ir solo. Digo, sí, vamos. Había una relación de amistad muy grande, muy linda, y nos fuimos a Paraná a probar un auto. La verdad que el auto no era un auto muy bueno. No se pudo prácticamente hacer la prueba porque enseguida aparecieron problemas en el motor. La cuestión es que fue una prueba a medias nada más, y en el viaje de vuelta veníamos charlando y me dice, ¿y si compramos un auto? No, le digo, Ladio, yo no puedo comprar un auto. Me dice, bueno, yo lo compro, vos lo atendés. Dice, y que Gaby y Mara giren para aprender. Después vemos. Bueno, así salió que buscamos un auto, lo compramos, y empezamos a ir a dar vueltas para que los chicos se diviertan y vayan aprendiendo. Eso fue por el 2010, 2011. Y bueno, después Marita, o sea, ellos viajaban mucho, tenían la suerte de poder viajar mucho al exterior. Entonces por ahí uno quería ir a probar y no estaban los papás y era una responsabilidad llevarlo uno solo. O sea, yo tenía total potestad de llevarla, pero no es lo mismo un auto de carrera, una nena que manejaba muy bien, todo, pero es la responsabilidad de uno, ¿no es cierto? Y ir a probar solo no quería porque era media el auto. Entonces llegamos a un arreglo con Eladio, me quedé con el auto, me dio una mano grandísima para que yo me pueda quedar con ese auto, y ahí arrancó Gaby a correr. Haciéndolo todo nosotros, acá en el taller. Un desastre. Los primeros pasos fueron un desastre. No sencillos. No, la verdad que no. La verdad que no. Es como todo. Se aprendió, pero para aprender costó mucho. Yo siempre recordamos que la primera carrera que fuimos estábamos a 4,5 segundos de la punta. Y nosotros pensábamos que andábamos bien. Y cuando estuvimos en la pista con los demás, nos faltaba la vida. Pero mucha gente nos ayudó,
En ese momento Germán Fauro nos daba una mano, Carlitos Contín nos enseñó mucho, bueno, Víctor y Fabián Boscarol fueron mi libro de consulta toda la vida. Víctor era la consulta obligada para cualquier cosa que vos quieras hacer, y Fabi también. Es más, nosotros con los motores, yo empecé a armar los motores de los Renault 1400 para ir a correr, no conseguía quien me los arme, entonces los armaba yo y tuvimos 6 carreras haciendo motores nuevos y yendo a sentar nada más porque se rompían y no podíamos ir a correr, hasta que un día le pedí que me hagan el favor a Víctor y a Fabián si me daban una mano, y me dijeron, bueno, te lo vas a armar vos, nosotros te vamos a enseñar cómo hacerlo. Y me hacían hacer cosas que yo digo, ¿para qué esto? Digo, una pavada. Cuando terminé de armar el motor era un misil. Lo terminé de armar, o sea, lo armé y se lo llevé. Y ellos le hicieron la repasada final, me lo pusieron a punto, las levas, le dieron las luces, le dieron todo lo que tenía que hacerle. Yo había hecho todos los mandados como ellos me habían pedido. Y después ellos me lo armaron. Fuimos a correr a Termas, que fue la segunda carrera que corrió Gaby, clasificó segundo a 1/10 del primero. Era realmente un misil el motor que nos había dado el Víctor y Fabián. Y bueno, ahí empezamos a correr en serio, con un motor bueno. Y empezaron a llegar los éxitos. Y los éxitos sí, porque en el 2000, o sea, eso fue el 2011, fines del 2011, principio del 2012. 2012 nosotros, el fuerte mío era trabajar en los karting. Cuando se podía, se corría en auto. Pero si coincidía las carreras o lo que sea, teníamos que correr en karting porque vivíamos de eso. En el 2012 se hizo un poquito más en serio. Conseguimos comprar un motor de un preparador que no era de los mejores, pero para nosotros era muy bueno. Y creo que Gaby había ganado 3 o 4 carreras ese año ya, y peleó el campeonato hasta la última fecha, que bueno, tuvimos en la última fecha el compañero de equipo de que salió campeón tuvo un roce con Gaby, nos rompió una goma y perdimos el campeonato por unos puntos, pero es anecdótico. Lo importante era que se aprendió a trabajar y era todo a prueba y error, o sea, probábamos y iba, no iba. Ahí empezó un poco la relación con los chicos de Forni, con el Leo Forni, que nos hacía los amortiguadores. Nosotros íbamos y llevábamos los amortiguadores y le decíamos lo que queríamos que haga el amortiguador, y Leo lo hacía. Y así fuimos aprendiendo hasta que llegamos a hacernos prácticamente todo nosotros acá en el taller. Una de las preguntas que le tenemos que hacer a Tomás Gustavo González es por qué el nombre de MR Racing, el nombre con el cual es conocido en una amplia región y en todo el país para sus coches de fórmula. ¿Por qué MR? MR nace cuando Gaby corría en la fórmula, éramos los González los que íbamos a correr. El equipo no era equipo, era un equipo familiar. En el año 2012, un amigo mío, Marcelo Rodríguez, tenía un problema de salud, había tenido un accidente en moto, había quedado en silla de ruedas. La peleó durante 6, 7 años, y en el 2012, producto de se fueron desgastando los órganos, bueno, tuvo un problema y falleció.
Eso fue un día miércoles que él fallece y el domingo se corría acá en Rafaela. Y nosotros habíamos tomado la decisión en familia de no correr. Y los hijos de Marcelo me dicen, si mi viejo estaría acá, ¿qué haría? Y sería el primero en ir a la carrera. Entonces hay que ir a correr, dice. Cuando llegamos al circuito, Gaby cuando se inscribe, le preguntan el nombre del equipo. No, dice, no tenemos nombre. No, dice, tenemos que poner el nombre a los equipos. Y me dice, ¿qué hacemos? Le digo, vamos a ponerle MR, por Marcelo Rodríguez. Y bueno, ahí nació el MR. Es un homenaje a mi amigo, a quien me acompañó desde los 15, 16 años, hasta que falleció, a mí, a sus hijos, a su familia. Él había sido mecánico tuyo en el karting. Claro. Él era el mecánico mío en el karting. Toda la vida me acompañó. Cuando yo dejé de correr, siguió yendo a las carreras conmigo. Era mi mano derecha. Él tenía su trabajo, que era un trabajo bastante difícil porque él hacía toda la parte de puesta en marcha de las máquinas de plantas industriales. ¿Trabajaba en la fábrica de válvulas? Primero trabajaba en Verandevi, en una fábrica que hacía implementos agrícolas. Implementos agrícolas, así, plantas de silos, esas cosas, no sé bien qué era. Y se iba de montaje, por ahí estaba 20 días, un mes afuera, y cuando llegaba, a veces se quedaba en la carrera directamente, no llegaba hasta Rafaela, se quedaba. Y después venía con nosotros. Y después, cuando Gaby empezó a correr, su hijo Nicolás, tienen un año de diferencia con Gaby, creo, era el mecánico de Gaby. O sea, siguió la tradición. La tradición, era el mecánico de Gaby. Cuando Gaby empezó a correr en Fórmula, fue su mecánico, y después vino Joaquín, también su otro hijo, a trabajar con nosotros. Y que para mí son como ahijados, o sea, claro, para mí son como mis sobrinos, ¿viste? Y bueno, cuando se decidió el nombre del equipo fue rendirle un homenaje a todo lo que nos dio, porque nos dio mucho, mucho. Bien, aquí llegamos a la parte final de la primera historia sin rebajes de Tomás Gustavo González. Obviamente, la semana que viene tendremos la segunda parte, que también es muy, pero muy interesante. Por habernos acompañado, muchas gracias. Nos reencontramos dentro de 7 días.